ceremonia del cañonazo de las 9 reproducida en el estudio 1 Orlando Castellanos de la revista informativa de la noche de Radio Habana, Cuba. Me acuerdo en este momento de una semblanza, por así decirlo, es decir, una manifestación de un oyente. Se trata de Mario Parravicini, que dice que el cañonazo le trae nostalgia de cuando él estuvo de visita en Cuba. Es un oyente que reside fuera de nuestro país, es de origen argentino, pero reside en los Estados Unidos. Y dice que él, que oía el cañonazo de las 9, me contó en una ocasión eso, a través de la revista informativa de la noche, pues cuando estuvo de visita en Cuba, asistió a la ceremonia del cañonazo en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Y después, cuando volví a escuchar la ceremonia del cañonazo en la revista, pues me traía ciertas nostalgias. Aprovecho para saludar a nuestro amigo Parravicini y de paso, allá en Salta, en la República Argentina, Roberto Domenech, que está en sintonía también con la revista informativa de la noche de Radio Habana, Cuba. Muchísimas gracias a los dos por la radio sintonía. Y continuamos con un servicio de noticias en detalle en las voces de mis compañeros Marta Ríos y Adrián Hernández. En primer término, los titulares más sobresalientes. Llama a titular del Parlamento cubano a trabajar con exigencia en cada esfera de la sociedad. Rechaza dirigente legislativo de Rusia el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Destaca presidente de Venezuela Unión Cívico-Militar en la seguridad del pueblo. Y denuncia Cancillería rusa fabricación de datos sobre uso de armas químicas en Siria. A defender la integridad, la disciplina y a trabajar con exigencia en cada esfera de la sociedad, convocó en la provincia de Matanzas el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo Hernández. El titular realizó un intercambio con los coordinadores del proyecto sociocultural comunitario Afroatenas, su sede del quinto Festival Internacional de la Rumba Timbalaye. Lazo Hernández sugirió extender a otros barrios de la ciudad la experiencia para llevar transformaciones sociales a través de la cultura. El primer vicepresidente de la Duma Estatal de Rusia, Iván Melnikov, destacó que tras fracasar el plan de invasión directa contra Cuba, Estados Unidos optó infructuosamente por la táctica del bloqueo económico, comercial y financiero. El también candidato a la alcaldía de Moscú calificó de genocida e inhumana esa política y subrayó que por más de medio siglo la isla se encuentra sometida al cerco a pesar de la protesta de todo el mundo. El líder parlamentario ruso recordó que existe una resolución condenatoria contra el bloqueo de la Asamblea General de Naciones Unidas, que cada año es aprobada casi por unanimidad, con la excepción de Washington y uno o dos de sus aliados. Iván Melnikov dijo que se siente alegre, orgulloso y seguro de que a pesar de la enorme presión del bloqueo estadounidense, el pueblo cubano y su dirección marchan por el camino elegido por sus ciudadanos a favor del desarrollo nacional y con la prioridad de la justicia social. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó la Unión Cívico-Militar para la Protección del Pueblo como parte del Plan Patria Segura, que involucra a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En la apertura del Centro de Formación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, recordó Maduro que el despliegue de los uniformados respondió a una respuesta de emergencia para enfrentar los índices delictivos. El primer mandatario venezolano indicó que el objetivo está en construir un sistema sustentado en la autoridad democrática del Estado y la ley para resguardar a la población. La Cancillería de Rusia denunció que los informes sobre el supuesto uso de armas químicas en Siria por las fuerzas gubernamentales fueron fabricados antes de la ocurrencia de los hechos investigativos. El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Alexander Lukashevich, expresó que los materiales que acusan a las tropas regulares sirias del empleo de agentes químicos fueron difundidos antes del incidente y asoció esos reportes a una campaña mediática para incriminar al gobierno de la nación árabe. Insistió la Cancillería rusa en que la oposición de ese país asiático debe permitir el acceso al sitio del suceso a fin de que una misión de expertos de la ONU pueda esclarecer los hechos.
ofreciéndoles un boletín ampliado de noticias con más informaciones redactadas por nuestros corresponsales, también nuestros redactores, y estamos exactamente en el estudio número 1, Orlando Castellanos, aquí en Radio Habana, Cuba. Continuamos con más informaciones. Las principales protestas se limitaron en Egipto a localidades distantes de la capital como Alejandría, Ismailia en el canal de Suez, Rafah en el norte de Sinaí, Asiut en el sur y Tanta y Garbella en el delta del río Nilo. Al menos 5 heridos se registraron en la gobernación de Garbella, pero el Ministerio de Sanidad no informó sobre muertos, mientras el sitio en internet de la Hermandad Musulmana reportó un fallecido y 14 heridos en Tanta. Las movilizaciones bajo el nombre de Viernes de los Mártires, anunciadas días atrás por la organización, fueron en su mayoría suspendidas, pospuestas o frustradas por la presencia militar, sin que se reportaran pérdidas mayores. Según observadores, muchos integrantes del movimiento parecen haberse replegado luego de los violentos choques del 14 de agosto pasado entre policías y militantes de la Hermandad Musulmana, convocados para 2 acampadas en plazas capitalinas, donde murieron 600 personas. Una escultura del héroe nacional de Cuba, José Martí, llegó a la Avenida de las Américas de la capital de Guatemala, donde se ubican efigies de otros independentistas latinoamericanos como Simón Bolívar. La imagen de casi 4 metros de altura fue colocada sobre un pedestal de 6 metros en la Plaza Jardín José Martí y será inaugurada el próximo jueves. El autor de la obra, el escultor cubano Andrés González, manifestó estar completamente satisfecho con la colocación en la que intervinieron varios trabajadores de la Municipalidad de Guatemala. La elevada sensibilidad humana de la heroína Vilma Espín fue destacada por Juan Carlos Rodríguez al presentar su libro Vilma, una vida extraordinaria, en la sede del Ballet Nacional de Cuba en La Habana. El autor de esta selección de textos dijo que era un honor realizar el acto frente a Alicia Alonso, directora general de la prestigiosa compañía danzaria, por quien Vilma profesaba verdadera devoción, precisamente este 23 de agosto, cuando se celebran 53 años de fundada la Federación de Mujeres Cubanas. Rodríguez se refirió a la obra humanista que desempeñó Vilma después del triunfo revolucionario en 1959, como la creación de hogares para miles de niños sin amparo filial, la instrucción de campesinas serranas para que se encaminaran en la vida y su lucha contra la prostitución y por la integración social de mujeres obligadas a comerciar con su cuerpo. La ministra de Educación de Cuba, Elsa Velázquez, convocó en la central provincia de Ciego de Ávila a elevar la calidad del proceso docente educativo como un objetivo esencial del próximo curso escolar. Elsa Velázquez puntualizó el papel de la familia en el aprendizaje de niños y jóvenes e instó a un mejor empleo y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. La titular cubana dijo que es necesario fortalecer el desempeño del profesor frente al alumno y lograr que los equipos y medios audiovisuales sean un complemento de labor educativa. Las insurgentes FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, anunciaron un cese temporal de las negociaciones de paz que tienen con el gobierno de ese país en La Habana, la capital de Cuba. Pablo Catatumbo, miembro del grupo guerrillero, leyó un comunicado en el que reiteró la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para que el pueblo sea quien decida sobre los temas de la realidad política, económica y social de todas las personas de esa nación suramericana. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, consideró como legítima y válida la pausa anunciada por la guerrilla colombiana en las conversaciones de paz, pero les instó a celebrar o acelerar los tiempos de la negociación. Humberto de la Calle, jefe de la delegación gubernamental, expresó que el gobierno colombiano continúa en la mesa de diálogo y espera que el tiempo que dediquen las FARC-EP al estudio del proyecto de ley sea breve para retomar pronto las conversaciones. Hasta aquí este espacio ampliado de noticias en Radio Habana, Cuba. Estos fueron los titulares. Llama a titular del Parlamento cubano a trabajar con exigencia en cada esfera de la sociedad. Rechaza el dirigente legislativo de Rusia el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
Destaca presidente de Venezuela, Unión Cívico-Militar en la seguridad del pueblo. Y denuncia Cancillería rusa fabricación de datos sobre uso de armas químicas en Siria. Estimados amigos, tenemos un pequeño resumen del contenido de la segunda hora de transmisión de la revista de la noche. Estampas de Cuba a cargo de la colega Mercy Ávila. El comentario editorial, o sea, nuestro prisma editorial con Víctor Roberto Morejón, es un diálogo entre cubanos conducido por el colega Pedro Martínez Pérez. Trabajamos en esta edición de la revista informativa de La Noche, Antonio Barrios en el diseño sonoro, Aramis Chin en el control maestro. Tenemos el apoyo informativo de Mario Ruiz, Bárbara Kleyer y Antonio Jesús. En la dirección general, Pedro Pablo Figueredo. Y frente a los micrófonos, sus locutores y amigos, Marta Ríos, Raúl Luis Galeano y Adriani Hernández. A todos, gracias por preferirnos y mantengan la sintonía. segura, cordial, sincera. Radio Habana, Cuba, una señal de amistad que recorre el mundo. Está en sintonía con Radio Habana, Cuba, la revista de la noche. Anuncia una pausa en las conversaciones del diálogo entre la guerrilla FARC-EP y el gobierno de Colombia. Isis María Ayer informa. Las FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, anunciaron aquí en La Habana que harán una pausa en las conversaciones de paz con el gobierno para analizar la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de realizar un referendo sobre un eventual acuerdo de paz. Así lo dijo Pablo Catatumbo ante periodistas que siguen el proceso de paz aquí en La Habana. La delegación de paz de las FARC ha decidido hacer una pausa en la discusión de la mesa para centrarse exclusivamente en el análisis de los alcances de la propuesta gubernamental, sin detrimento de la consulta interna que deben hacer como organizaciones. Aprovecharemos este tiempo también para escuchar las opiniones que seguramente han de surgir desde el pueblo en medio del fervor de la lucha político-social que hoy estremece a Colombia. La paz de Colombia es un asunto de todos. Horas después del pronunciamiento de la FARC, el jefe del equipo negociador del gobierno, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, dio a conocer una declaración en la que se hacen las siguientes precisiones. Es responsabilidad del gobierno prever y crear las condiciones óptimas para que los acuerdos a los que se llegue sobre referendación y garantías para la implementación se puedan poner en marcha oportunamente. En caso de que en la mesa de conversaciones de La Habana se acuerde celebrar un referendo, el gobierno considera que es necesario levantar la limitación para que el referendo pueda coincidir con las elecciones y de esa manera se garantice que, si se llega a un acuerdo final, este mecanismo se pueda aplicar de manera expedita, sin obstáculos y con la mayor participación electoral posible. En busca de la fecha en que serán reanudados los diálogos, conversamos con Victoria Sandino, integrante de la delegación de paz de la FARC. A partir del lunes la delegación nuevamente estaría en la mesa. Esto independientemente pues de la consulta interna que habrá que hacer, que los organismos superiores tendrán que hacer y en últimas pues se dirá algo al respecto. Se reanudarán el próximo lunes los diálogos de paz entre los representantes del gobierno y la FARC tras una pausa solicitada por la citada organización guerrillera. Reportó Isis Mariani. Concluyó seminario de tratamiento contra el dengue en Cuba. Susana del Calvo con el reporte. Muchas gracias. Saludos, estimado oyentes. Durante todos estos días se ha desarrollado el 13º curso internacional sobre dengue en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, aquí en La Habana. Hemos conversado con los especialistas y traemos en esta oportunidad al profesor Luis Gerardo Castellano, quien dirige
el tema de las enfermedades tropicales en la Oficina Panamericana de la Salud. Puedo decirle que el dengue es un problema de salud pública muy complejo, es un problema que afecta a todas las regiones del mundo, debe estarse convirtiendo en la enfermedad transmitida por vectores de mayor carga alrededor del mundo, es un problema que no hace diferencia entre un país rico y un país pobre, es un problema muy complejo de abordar, que escapa al sector salud, su atención involucra otros sectores del gobierno y de la sociedad, es un problema de salud pública en ascenso en todas las regiones del mundo y es un problema que plantea además un desafío muy grande porque no existen medicamentos específicos ni vacunas para prevenir. Hay varias iniciativas alrededor del mundo de distintos gobiernos e instituciones, deben ser unas 7 u 8 empresas que trabajan en el desarrollo y todas están en distintas fases de avance en sus ensayos para demostrar el nivel de utilidad que la vacuna pueda tener, pero por lo menos en el horizonte de los siguientes 4 o 5 años creo que todavía no vamos a tener una vacuna. También preguntamos cómo valoraba él el sistema de vigilancia epidemiológica en nuestro país. Efectivamente, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí es uno de los varios centros colaboradores de la Organización Panamericana de la Salud para el tema de dengue. Trabajamos muy coordinadamente con ellos en distintos aspectos de control, en aspectos de laboratorio. Estamos muy optimistas de pensar que los avances que podamos hacer en los siguientes años inmediatos, sean productivos para fortalecer mejor la capacidad de respuesta que estamos queriendo establecer en la región de las Américas. Yo creo que Cuba tiene muchas fortalezas, es un país del cual nosotros hemos aprendido mucho. Creo que aún para este país el control de vectores sigue siendo un desafío. No creo que Cuba tenga resuelto su problema, sin embargo es uno de los países que tiene una de las estructuras mejor organizadas para combatirlo y nos beneficiamos de la experiencia que el país tiene para tratar de semejar estructuras similares en otros países. Finalmente nos habla del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. El IPK como instituto es un organismo que colabora con la organización no solamente en el tema de dengue. El instituto ha colaborado en temas como leptospirosis, tuberculosis, inmunizaciones, y ha sido muy lepra, VIH, ha sido mucho más amplia la cobertura de temas de salud pública en la cual hemos podido colaborar con el instituto. Hasta aquí, amigos, de este encuentro de hoy, reportó para ustedes su amiga de siempre, Susana del Carmen. Vamos a continuar la revista de la noche, Misión Cultura Corazón Nadie, una de las experiencias más importantes que se desarrollan con la ayuda de expertos cubanos allá en la República Bolivariana de Venezuela.